Las nieblas de Avalon. Libro 1. Experta en magia. De Marion Zimmer Bradley. Capítulo 14. El reflejo más pálido de la luna nueva veíase al oeste de Avalon. Morgana ascendía lentamente el sendero espiral con los pies descalzos, tan silenciosa y pálida como la luna virgen. El pelo despeinado, la sencilla túnica sin cinturón. Sabía que los guardas y las sacerdotisas la vigilaban, calladamente, impidiendo que alguna persona sin autorización perturbase su silencio con una palabra no consagrada. Bajo la negra cortina de pelo llevaba los párpados entrecerrados. Seguía el camino sin equivocarse, puesto que no le era necesario ver. Cuervo la seguía en silencio, descalza como Morgana, desceñida, el pelo sin peinar sobre el rostro, más y más hacia arriba, hacia el crepúsculo, que paulatinamente se iba oscureciendo. Apenas había algunas estrellas en la cúpula índigo sobre sus cabezas. El anillo de piedras se mostraba gris y sombrío, sin más que un pálido y solitario destello en su interior. Era un fuego fatuo, una brujería o sortilegio lo que brillaba en el mágico círculo. Con el último fulgor de la luna, reflejada por un instante en el brillante lago, una silente doncella sacerdotisa fue hacia ellas. Solo una muchachita ataviada de lana sin teñir, cuyo pelo tonsurado no era más que un mechón oscuro. Ofreció una copa a Morgana y ésta la aceptó bebiendo en silencio. Luego se la entregó a Cuervo, quien apuró las últimas gotas. La plata y el oro rielaban a la luz agonizante. Morgana tomó de manos invisibles la gran espada de empuñadura en cruz, sofocada por el inesperado peso. Descalza, con frío, pero sin ser consciente de ello, trazó un círculo bajo el anillo de piedras. A sus espaldas, Cuervo tomó la larga lanza, clavándola en el centro del fuego fatuo. La luz brotó en el trocito de cáñamo que había en esta y fue llevada en pos de Morgana, recorriendo todo el círculo, una leve línea de pálido fuego fatuo circundando la tiniebla. Al volver al centro, vieron la cara de Vivian, que se hallaba junto a la más tenue de las luces, sin edad, intemporal, flotando incorpórea en el aire con la esplendente faz de la diosa. Aunque Morgana sabía que era el efecto de una sustancia luminosa untada en mejillas y frente contra la oscuridad del círculo y los ropajes, nunca dejaba de cortarle el aliento. Incorpóreas, brillantes manos depositaron algo en las de Morgana y luego en las de Cuervo. Morgana mastigó el punzante amargor de la madera, obligándose a tragar aquello sin ceder a la náusea. La quietud descendió. Rutilaban los ojos en la oscuridad, mas no podían distinguirse las facciones. Se sintió como si se encontrara entre la multitud de multitudes que estuvieran reunidas en la cima de Thor, pero no pudo descubrir una sola cara. Incluso la incorpórea faz de Vivian se había desvanecido en la oscuridad. Podía percibir el calor del cuerpo de Cuervo junto al suyo, aunque no hubiera ningún contacto entre ambas. Procuró mantener la mente en calma y meditación, sin abandonar el ejercitado silencio, sin saber por qué había sido llevada ahí. Pasó el tiempo. Las estrellas volvieron a brillar contra aquel cielo siempre crepuscular. El tiempo, pensó Morgana, discurre de un modo distinto en Avalon. ¿O acaso no existe?
Muchas noches en aquellos largos años había recorrido los senderos espirales que suben a Thor, sondeando los misterios del espacio y el tiempo dentro del círculo pétreo. Empero, aquella noche parecía más extraño y oscuro, más cargado de misterio. Nunca antes había sido destacada de las otras sacerdotisas para desempeñar la parte principal de un ritual. Entendió que lo que le habían dado, el festín mágico, era una hierba usada para fortalecer la visión, no menguaba su poder o su magia. Al cabo de un rato, en la negrura, empezó a ver imágenes en su mente, pequeñas formas coloreadas que parecían estar a gran distancia. Vio correr a una manada de ciervos. Vio de nuevo la gran oscuridad que descendiera sobre la tierra cuando se puso el sol y sopló un frío viento. Temió que llegara el fin del mundo, pero las sacerdotisas más viejas le habían explicado, cuando se reunían en el patio, que el dios de la luna estaba ocultando el resplandor de la diosa y ésta corría gozosamente a unirse a los gritos de las mujeres para espantarlo. Luego le explicaron cómo se movían el sol y la luna y por qué, en ocasiones, uno de ellos cruzaba la faz del otro, que estaban en el curso de la naturaleza y que las creencias del pueblo llano acerca de la faz de los dioses eran símbolos con los que tal pueblo, en el estado actual de su evolución, necesitaba visualizar las grandes verdades. Algún día todos los hombres y mujeres conocerían las verdades interiores, mas por ahora no las necesitaban. Observó con la visión interna, al igual que hiciera en vida, mientras una y otra vez las estaciones del año orbitaban el gran anillo de piedras. Observó el nacimiento, la fecundidad y, por último, la agonía del dios. Contempló las grandes procesiones subiendo en espiral hacia el robledal que ahí había antes del anillo pétreo. El tiempo era transparente y dejó de tener significado cuando los componentes del pequeño y oscuro pueblo llegaron, maduraron y fueron masacrados. Luego las tribus y tras estas los romanos y los altos extranjeros de las costas de Gaul, y después de ellos cesó el tiempo, y ella vio solamente el movimiento de las gentes y la expansión del mundo, y los que llegaban retrocedían y volvían de nuevo. Vio los grandes templos de Atlántida cubiertos ya para siempre por los océanos. Vio nuevos mundos que se alzaban y caían, y silencio. Y más allá de la noche las grandes estrellas titilaban, colgaban. Escuchó a sus espaldas un espectral gemido y se le heló la sangre. Lo profirió Cuervo, con una voz que nunca le había oído. Cuervo, quien en una ocasión, cuando ambas servían en el templo, cogió una lámpara a punto de rebosar y, escaldada por el aceite hirviendo, se sentó, sofocando los gritos con las manos, mientras le vendaban las heridas, porque no podía romper el voto, entregada su voz a la diosa. Las cicatrices le quedarían para siempre. En una ocasión, mirándola, Morgana pensó: el voto que yo hice era poca cosa al lado de eso, y estuve próxima a romperlo por un hombre moreno y de dulce voz. Y ahora, Cuervo, en la noche sin luna, gritaba con fuerza, un agudo y estertorio grito, como el de una mujer en parto. Por 3 veces el grito sacudió Thor, y Morgana se estremeció otras tantas, sabiendo que incluso los sacerdotes de la otra isla que descansarían
como les era obligado, debieron despertar en sus aisladas celdas, santiguándose al escuchar aquel chillido fantasmal que resonaba entre los mundos. Tras el grito, silencio. Un silencio que le parecía a Morgana repleto de respiraciones, incluso de respiraciones contenidas de los iniciados invisibles que ahora rodeaban el pavoroso aislamiento de las tres inmóviles sacerdotisas. Luego, con un sofocado esfuerzo, como si su voz se hallara incapacitada debido al largo silencio, Cuervo articuló: «Ah, 7 veces la rueda, con 13 radios, ha girado en el firmamento. 7 veces la madre ha dado a luz a su oscuro hijo». Nuevamente el silencio, más profundo por el contraste, salvo por el sofocado respirar de la profetisa en trance. Esta gritó: «¡Ah! ¡Ah! ¡Ardo! ¡Ardo! ¡Ha llegado la hora! ¡Ha llegado la hora!». Y se interrumpió de nuevo en el denso silencio, preñado de terror. Ellos corren en primavera bramando. Ellos corren, ellos luchan y eligen rey. La sangre, y el más grande de todos ellos corre, y la sangre que mancha su cornamenta es su orgullo. De nuevo el silencio, y Morgana, contemplando en la oscuridad que había tras los párpados la marcha primaveral del ciervo, vio otra vez la casi olvidada imagen que viera en el cuenco de plata. Un hombre entre los ciervos, pugnando y luchando. Es el hijo de la diosa. Él corre. El astado debe morir y el astado debe ser coronado. La virgen cazadora debe atraer al rey hacia ella. Debe entregar su doncellez al dios. ¡Ah! El viejo sacrificio. ¡Ardo! ¡Ardo! Y las palabras comenzaron a sobreponerse unas sobre otras para morir en un largo gemido. A sus espaldas, con los ojos cerrados, Morgana vio que Cuervo caía al suelo sin sentido y boqueaba, único sonido en el hondo silencio. Una lechuza ululó en alguna parte, 1, 2, 3 veces. De entre la oscuridad emergieron varias sacerdotisas silenciosas y oscuras, con azules centellos en la frente. Levantaron a Cuervo con ternura para llevársela. Se llevaron también a Morgana, y ella sintió que la cabeza le palpitaba, apoyada cuidadosamente sobre el pecho de una mujer. Luego no supo nada más. 3 días más tarde, cuando hubo recobrado parte de sus energías, Vivian la mandó llamar. Morgana se levantó e intentó vestirse, pero estaba aún débil y aceptó la ayuda de una de las jóvenes, contenta de que estuviera bajo silencio y no hablase. El largo ayuno, la terrible náusea, producto de las hierbas rituales, la fuerte tensión de la ceremonia, aún atenazaban su cuerpo. La noche anterior había tomado un tazón de sopa y un poco de pan mojado en leche por la mañana, pero todavía sentía náuseas y vaídos. Por el prolongado esfuerzo tenía palpitaciones en la cabeza y con el ciclo de la luna oscura había sangrado más de lo que nunca habría sangrado anteriormente. Comprendió que esto también podía ser un efecto secundario de las sagradas hierbas. Enferma e indiferente,
Deseaba que Vivian la dejara recuperarse en paz, pero cumplió su voluntad, como hubiese cumplido la de la diosa, si ésta se hubiera dignado a pedírselo de forma manifiesta. Cuando estuvo vestida, con el pelo recogido y anudado con una correa de piel de ciervo y la media luna azul de la frente envuelta a pintar con tinte fresco, fue por la senda hasta la casa donde moraba la suprema sacerdotisa. Y, como tenía tal privilegio ahora, entró sin llamar ni anunciar su presencia. De algún modo, en esta casa siempre visualizaba a Vivian aguardándola, sentada en una silla como si fuese la diosa en su oscuro trono. Pero aquel día, Vivian estaba trajinando en el otro extremo de la estancia y el fuego permanecía apagado. Llevaba una sencilla túnica de lana sin teñir, con la caperuza echada sobre el pelo, y por primera vez comprendió Morgana que Vivian era una sacerdotisa, no ya de la doncella o de la madre, sino de la arcana hechicera, a quien también se nombraba como vieja corva muerte. Tenía aspecto sombrío y macilento, y Morgana pensó: desde luego, si los ritos hicieron que Cuervo y yo enfermásemos, siendo ambas jóvenes y vigorosas, ¿qué no debe haberle ocurrido a Vivian, que ha envejecido al servicio de aquella a la que todos servimos? Luego Vivian se dio vuelta y le dedicó una sonrisa, una amorosa sonrisa, y Morgana volvió a experimentar el resurgimiento del amor y la ternura. Mas, como era conveniente a una sacerdotisa más joven en presencia de la dama, aguardó a que Vivian hablase primero. Le indicó que tomara asiento. ¿Te has recobrado, pequeña? Morgana se dejó caer en el banco y comprendió que incluso aquel breve paseo la había fatigado. Sacudió la cabeza. Ya lo sé, dijo Vivian. A veces, cuando no saben cómo vas a reaccionar, te ofrecen demasiada. La próxima vez no la tomes toda. Calcula la que te sea suficiente para procurarte la visión, pero no tanta como para enfermar. Tienes ese derecho ahora. Has alcanzado la etapa en la que la obediencia puede ser atemperada por tu propio juicio. Por alguna razón, aquellas palabras resonaron una y otra vez en la mente de Morgana. Atemperada por tu propio juicio. Atemperada por tu propio juicio. Pensó: todavía estoy enferma por las drogas que me han dado. Y sacudió la cabeza impaciente para deshacerse de aquellos sonidos y escuchar a Vivian. ¿Qué entendiste de la profecía de Cuervo? Muy poco, confesó Morgana. Me resultó misteriosa. No estoy segura de por qué me encontraba allí. En parte, repuso Vivian, para conferirle tu fortaleza. Ella no es fuerte. Todavía sigue en el lecho y estoy preocupada. Sabía qué cantidad de hierbas podía tomar y aún así resultó excesiva. Vomitó sangre y todavía sigue haciéndolo, pero no morirá. Morgana extendió la mano para estabilizarse. Sintió náuseas y una repentina arcada la sacudió, dejándola pálida y trastornada. Se levantó sin excusarse. Salió tambaleante y vomitó el pan y la leche que tomara por la mañana. Escuchó a Vivian pronunciar su nombre y cuando terminó, aferrada al marco de la puerta y aún con arcadas, descubrió a una joven sacerdotisa con un trapo para limpiarle la cara. Estaba húmedo y olía levemente a hierbas. Vivian la sujetó cuando volvió a entrar. Luego le dio una copa pequeña. Bebe despacio, le advirtió. Se quemó la lengua y durante un momento se incrementó la sensación de náusea
Era un fuerte y espirituoso destilado de las tribus del norte, que lo llamaban agua de la vida. No lo había probado más que 1 o 2 veces. Después de tomarlo, sintió calor expandiéndose por el estómago vacío y a los pocos minutos estuvo mejor, más fuerte, casi eufórica. Un poco más, le dijo Vivian, fortalecerá tu corazón. ¿Te sientes mejor ya? Morgana asintió. Gracias. Esta noche podrás comer, le anunció Vivian, y en el extraño estado en que Morgana se encontraba, aquello sonó como una orden, como si Vivian pudiese mandar sobre su estómago. Así, hablemos de la profecía de Cuervo. En época arcana, mucho antes de que la sabiduría y la religión de los druidas llegase aquí, desde los sumergidos templos del continente occidental, el pueblo de las hadas, del cual ambas hemos nacido, tú y yo, Morgana mía, moraba aquí en las costas del mar interior, y antes de que aprendiesen a sembrar centeno y a cosecharlo, vivían recolectando los frutos de la tierra y cazando ciervos. En aquellos días no tenían rey, sino reina, la cual era su madre, mas aún no la consideraban diosa. Y como vivían de la casa, la reina sacerdotisa aprendió a invocar al ciervo y pidió a sus espíritus que se sacrificaran y muriesen por la vida de la tribu. Pero un sacrificio debía ser pagado con otro. El ciervo moría por la tribu, y uno de los de la tribu debía morir por la vida del ciervo, o, al menos, concederles la posibilidad de tomar aquella vida por la que habían dado, si lo deseaban. Así se mantenía el equilibrio. ¿Comprendes esto, querida mía? Morgana escuchó aquella desacostumbrada expresión de cariño y se preguntó confusamente, en aquel estado de náuseas y ebriedad, ¿me está diciendo que seré sacrificada? ¿Ha sido mi vida elegida por la tribu? No importa, estoy entregada a la diosa para la vida o la muerte. Comprendo, madre. Eso me parece, al menos. Así pues, la madre de la tribu elegía cada año a su consorte, y dado que éste había convenido en dar su vida por la tribu le ofrecía sus vidas, aunque los niños de pecho se murieran de hambre. Él vivía en la abundancia y podía yacer con todas las mujeres de la tribu para que, siendo el más fuerte y el mejor, procrease a los vástagos. Además, la madre de la tribu era a menudo vieja para tener hijos, y por tanto él podía hacer su elección entre las jóvenes doncellas, y ningún hombre de la tribu podía interferir en ella. Y luego, cuando el año había pasado, todos los años en la misma época, debía ponerse la cornamenta de ciervo y una piel del mismo sin curtir, para que los ciervos le creyesen uno de los suyos, y debía correr con la manada, cuando la madre cazadora los conjuraba a marchar. Pero para aquel entonces el rebaño ya había elegido al rey ciervo, y en ocasiones éste olía al extraño y le atacaba. El astado, pues, moría. Morgana sintió de nuevo aquel escalofrío en la espina dorsal que experimentaba cuando, en Thor, el ritual fue representado ante sus ojos. El rey del año ha de morir por la vida de su pueblo. ¿Estaba aún la droga alterando su mente para que pudiese comprenderlo todo con tal claridad? Bueno, los tiempos han avanzado, Morgana, observó Vivian con sosiego.
Y ahora esos viejos ritos no son necesarios, porque el centeno crece y el sacrificio es increíble. Solo en épocas de peligro, la tribu exige un líder semejante. Y Cuervo ha vaticinado que viviremos una época de peligro. Así pues, una vez más, se efectuará la prueba y alguien correrá un riesgo mortal por el pueblo elegido, y este pueblo le seguirá hasta la muerte. ¿Me has oído hablar del gran matrimonio? Morgana asintió. Lancelot nació de él. A las tribus del pueblo de las hadas y a todas las tribus del norte les ha sido conferido un gran líder, y el elegido habrá de afrontar el rito arcano. Y si sobrevive a la prueba, lo que dependerá hasta cierto punto de la intensidad con la que la doncella cazadora pueda hechizar al ciervo, entonces se convertirá en el astado el rey ciervo, consorte de la Virgen cazadora, coronado con la cornamenta del dios. Morgana, te dije hace años que tu doncellez pertenece a la diosa. Ahora ella la demanda en sacrificio al dios astado. Has de ser la Virgen cazadora y la prometida del astado. Has sido elegida para tal servicio. Había gran quietud en la estancia, como si se hallasen de nuevo en ritual en el centro del anillo de piedras. Morgana no se atrevió a romper el silencio. Por fin, sabiendo que Viviana guardaba alguna ademán de aceptación. ¿Cuáles habían sido las palabras tanto tiempo atrás? Es una carga demasiado pesada haber nacido sin desearlo. Inclinó la cabeza. Le pertenezco en cuerpo y alma, que se cumpla en mí su voluntad, susurró, y vuestra voluntad es la suya, madre, así sea.